Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del diario elcomún.es. Vamos a tener en esta ocasión la oportunidad de tratar un tema muy especial, como es la situación de Siria tras, como sabemos, el golpe de Estado orquestado por diversas potencias y que ha dejado al país sumido en una situación terrible y ahora también aparentemente olvidado por los medios. En esta entrevista tenemos el honor de contar con la palabra de Firas Al-Charani, médico de origen sirio, residente en España, comunista y persona muy activa en medios y redes sociales, bastante conocido, que ha tenido la valentía de contar la verdad sobre lo que sucede en su país. Firas, muchas gracias por atender la llamada del común. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero darte las gracias, Carlos, por dar esta oportunidad, evidentemente, y a los oyentes o algún día del que van a leer cualquier artículo que lo tenéis en vuestro medio sobre la situación de Siria. Evidentemente, sobre Siria se puede hablar mucho, pero podemos centrar un poquito por dar un resumen más o menos de la situación actual. Mm. Vamos a hablar de varios temas generales sobre Siria, si te parece, Firas, pero esta entrevista surge de la percepción de que los medios y lamentablemente también la izquierda española ha olvidado o ha dejado de lado la situación de Siria tras la imposición del nuevo régimen. Eh, Pese a que en las redes sociales nos llegan imágenes terribles de lo que está sucediendo allí, no así en los medios, en televisiones, donde incluso parece que se ha blanqueado, se intenta blanquear a este nuevo régimen, pero nos llegan imágenes terribles de situaciones lamentables que a cualquier ser humano le conmueven. Entonces, pues queríamos preguntarte por la situación de allí y también conectando con esa sensación que te comentaba de olvido de los medios, con un interesante acto que se produjo, que tuvo lugar el pasado 5 de abril en Túnez, en la que con motivo del 79 aniversario de la República Árabe Siria se reunieron personalidades de diversos países en esa reunión participaste tú también, que se puede considerar como una reunión histórica debido a que ha sido la primera asamblea antiimperialista después de estos 4 meses de barbarie. La pregunta es si nos puedes informar sobre esta situación y bueno, cómo fue ese evento. Lo primero, hablando de este evento, me pareció muy importante porque ha sido el primero desde la caída del Estado sirio, porque la gente comenta y siempre han comentado, el tema, hablando desde Occidente, siempre cualquier país no les interesa, hablan de régimen o dictaduras, pero realmente ha caído el Estado sirio. Nadie, hay un olvido totalmente, incluso hay un apoyo hacia el terrorismo gobernando Damasco, porque no podemos decir otra cosa, son grupos terroristas, siguen siendo terroristas, la lista del terrorismo internacional y incluso ahí viene la hipocresía occidental. Por una parte, actúan sus leyes dentro de sus países persiguiendo todo lo que apoyan este gobierno, como en Alemania o en Holanda, en otro sitio, e incluso veremos acá está en España, pero en otro lado quieren darle el apoyo, quieren darle incluso ayudas económicas, incluso hasta se atreve el ministro de Asuntos Exteriores español a hablar de sacar de los grupos terroristas Jabhat al-Nusra como un premio a los que están haciendo de exterminio en la costa siria. De verdad, la actuación europea en general a mí no me asombra, pero llega un momento que ya no es hipocresía, es complicidad con el terrorismo. Son cómplices con el terrorismo que pasó en Siria. Anteriormente los apoyaban con todos los inteligencias europeas por mandar terroristas a Siria durante la guerra del terrorismo contra Siria. Por eso le llamamos la guerra contra Siria y es la guerra del terrorismo internacional reflejada desde el 2011 hasta prácticamente hasta la caída del Estado sirio, donde han mandado, hay unos cálculos, son unos 177.000, eso es un cálculo de un grupo de estudios alemán
que investigó, aquí tengo hasta los datos de cada país, cuánto han entrado en Siria, cuánto han desaparecido, cuánto se han muerto, o no sabe nada de ellos. 173.000, entonces no se puede hablar de una guerra civil. Cuando prácticamente han hecho una llamada del terrorismo internacional y han llegado de no sé cuántos países, desde hasta uigures chinos hasta españoles de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el acto ha sido muy importante, a pesar que no había ningún apoyo menos que de la embajada de Argel, un nivel más bajo que sea el embajador, un cargo más diplomático dentro de la embajada, pero han sido invitados los cubanos, los venezolanos, todos por una manera u otra, nadie quiere dar la cara, a pesar de, creo que los cubanos por otra manera lo han demostrado, están con Siria de antes, con el gobierno sirio de antes, pero no dan la cara, tiene que haber una representación del gobierno cubano, de la embajada cubana, o incluso de Venezuela, lo mismo tiene relaciones buenas con Turquía, etcétera, etcétera. Pero da cuenta que tenemos que levantar los pueblos, la gente, los intelectuales de Europa, algunos de los antiimperialistas, algunos comunistas en Europa, para levantar la voz y decir la situación en Siria no es dramática, las matanzas siguen y prácticamente se ha destruido el Estado sirio por completo, que no sabemos cómo va a acabar y dónde va a acabar. Realmente la situación es muy grave, hablando ya del Estado sirio, no hablamos de territorios ocupados ya por Israel, está a 30, 40 kilómetros de Damasco, los americanos están haciendo bases más cerca incluso de Damasco en la parte este, los están con los kurdos en el norte, los turcos quieren hacer más bases militares, no los dejan los israelíes, los rusos están en la costa siria, prácticamente la estabilidad que tenía Siria durante 50 y tantos años, cuando hablan de la dictadura del Baas del 63, 1963, ha dado una cierta prosperidad al país. Yo no soy basista, pero las cosas están ahí porque anteriormente había mucho golpe de Estado y era Siria de los tantos países que tienen tanto golpe de Estado. Esto ha dado una estabilidad dentro de lo que cabe, incluso social, la vida que había entre los sirios. Hay 18 sectas distintas. En la época del gobierno anterior y el Estado sirio, en la época de Bashar al-Assad, nadie te pregunta si eres sunita, chiita, cristiano ortodoxo o eres católico o eres armenio. Hoy en día lo primero en cualquier control que hacen los cortecabezas, te preguntan, ¿eres alauita? Pues si eres alauita lo bajan del coche. Igual desaparece él, su familia, su hija, su hijo, incluso hasta están llevando mujeres secuestradas, no sabemos ni dónde están. La situación es muy dramática, Carlos, la verdad, y se agradece que ha sido el primer hecho que alguien hace una asamblea de este tipo en Túnez, que a mí me gustó mucho la idea, y al fin y al cabo también se ha hecho una carta, va a llegar a Naciones Unidas por ser más solidario con Siria antes y condenando el terrorismo actualmente en Siria. Ujú. Efectivamente, las imágenes que llegan de allí, como te comentaba, son horribles y conmueven a cualquier persona que tenga un mínimo de humanidad. El país ha quedado fragmentado, como comentabas, con bases militares sionistas de Estados Unidos, de Turquía, eh, seguramente disputándose el control de los recursos, del gas, de las rutas comerciales, del acceso al mar Mediterráneo, con el pretexto de una supuesta liberación, una supuesta revolución que incluso lamentablemente fue celebrada por parte de la izquierda aquí en España. También cabe mencionar, si te parece, el papel decepcionante de países como la Federación Rusa o Irán. Es lógico que en un momento en el que hay un gran caos político, en el que parece que la historia se está acelerando, haya una cierta dispersión o incapacidad para entender lo que está sucediendo, pero se echa de menos, desde luego, que haya un poder opuesto a la OTAN desde que cayó la Unión Soviética en un momento de orden mundial cambiante y
en este acto que comentamos y que se me olvidó comentar antes, para los oyentes que nos estén viendo, vamos a añadir el enlace en la descripción del vídeo para que puedan acceder a las entradas que se publicaron sobre el acto y a las intervenciones de los participantes, entre ellas la tuya, Firas. En ese acto se lanzó una pregunta que a mí me parece imprescindible. ¿Por qué se subestima, por qué se menosprecia el fin de la República Árabe Siria y se menosprecia además el impacto que va a tener no solo en el pueblo sirio, que van a ser las víctimas principales, sino en el resto del mundo, porque toca el eje de resistencia? ¿Por qué se subestima así, Firas? Carlos, porque lo desea el sionismo internacional, así de claro. Para ello era un obstáculo importante desde 1948 toda la política que lleva el Estado sirio. Antes del Baez, ahora hasta la caída del Estado sirio, prácticamente todos, incluso gobiernos que han pasado por Siria, una de las cosas más claras que nunca han cambiado es considerar el ente sionista como un enemigo. Había que ayudar al pueblo palestino a establecer su Estado, a pesar de, a lo largo de la historia de Siria, pues en un momento tenían que pensar en recuperar Palestina de río hasta el mar, pero luego por la situación internacional y mundial, pues aceptan ya el 181 como resolución, que devuelven los altos del Golán, devuelven los territorios ocupados, que hay un estado, dos estados dentro de Israel y otros no dentro de la zona que no optan por esta opción. Pero claro, el que nunca ha querido en ningún momento es el mismo antecionista, porque si hubiera cumplido las resoluciones de Naciones Unidas, habrá un Estado palestino desde 1949 y hubieran vivido dos estados como nunca ha querido el ente sionista hasta los... No tienen constitución porque no reconocen ninguna frontera, tienen leyes, prácticamente van cambiando, ahora ya tienen una ley votada por el Knesset por ser un estado judío puro. O sea, son muchas historias, podemos hablar sobre el ente sionista. La caída de Siria prácticamente es el fin, el principio del fin de la causa palestina, que hasta ahora ha sido bastante mantenida porque existe Siria y el eje de la resistencia. Desde la caída del Shah, desde la existencia de la República Islámica de Irán, había un eje, todo el mundo le llamaba el eje de la resistencia, antiimperialista por referencia, a pesar que no tienen todos los países ni todos los integrantes pues unas ideas típicas marxistas-leninistas o pero son antiimperialistas por excelencia y consideran intentado por muchas maneras, con presiones, con embargos económicos, con guerras pequeñas, la guerra del 82 en el suelo libanés, partió el ejército sirio, y vieron que no, ninguna guerra abierta no es posible derrocarlo, hasta que le inventaron el tema del sectarismo, que eso no es invento sionista, es un invento por gracia del Islam que nunca ha resuelto sus problemas entre sunitas y chiitas, porque ni unos tienen interés ni los otros. Y fundamentalmente, siempre insisto, cuando hablan de dictaduras y regímenes, es necesario que hay dictaduras en el mundo árabe, necesaria, para que no llegan gente como esto es lo que han hecho en 4 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque el Islam dominante, el Islam no entiende de democracia, el Islam controla todas las facetas de la vida, por lo tanto, si no separas el Estado de la religión, estamos en la misma historia, Carlos. No va a cambiar nada. Y el mejor ejemplo, tú pones cualquier canal de satélites, eh, hay dos grandes en el mundo árabe, uno es Nilsat y otro Arabsat. Si cada canal tiene, cada satélite tiene 1.300 canales, 1.000 canales se dedican al Corán. No hay posibilidad de que se hable de ningún otro tema, no puedes dar otra versión laica de las cosas, ni discutir cualquier cosa relacionada con la religión, donde en Europa desde 1901, 1801, después de la Revolución Francesa, cuando se separó la religión del Estado, a pesar, dentro de lo que cabe, está, y sabemos, la Iglesia sigue dominando, eso es otro tema, pero no al nivel que antes lo que pasaba hace 200, 300, 400 años,
el dominio es total, las hogueras en las calles, la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. Y en el mundo islámico esto es imposible, imposible. No hay manera que tú puedas hacerlo. Ahora hace una tendencia parecida es Túnez, esperemos que vaya para adelante, y anteriormente era Turquía en la época de Kemal Atatürk, donde separó el Estado a la religión y él ha vuelto otra vez con Erdogan. Por lo tanto, como no hay separación, es posible, no hay separación, prácticamente siempre tiene que haber una dictadura para luchar contra este fanatismo salafista, takfirí, porque existe en la subconsciencia de la zona o en el mundo islámico. O sea, quiere decir, ellos pueden ser una minoría dentro del islamismo que sea sunita, pero son tan radicales, con métodos tan radicales como el Daesh o el Nusra, acaban dominando en todos los sitios. A la fuerza, no a la fuerza, y luego chocan con los otros sunitas, como ahora pronto traen un choque en Siria, porque la mayoría de los sunitas de Siria son moderados, son asharíes, son sufíes, no tiene que ver con el takfirismo ni el salafismo, y estas ideologías de Ibn Taymiyyah o incluso el wahabismo, pero realmente nunca ningún país árabe musulmán ha podido avanzar más allá de separar las dos cosas. Por lo tanto, una dictadura, como la dicen de Bashar al-Assad, era y de su padre, y anteriormente han gobernado, incluso sunita, cuando hablan del del tema de la religión, siempre han atacado a los hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque el núcleo del terrorismo internacional, de ahí salió los talibanes, Al-Qaeda, luego ya van cambiando el nombre según cada país, hasta que donde acabas tú en Jabhat al-Nusra, que actualmente hay Tahrir Sham, lo que está gobernando con ella el Jolani en Siria. Por lo tanto, era duro con ellos, evidentemente, había que estar duro con ellos porque solo en 4 meses han destruido Siria. Y cuando hablo de destruir Siria, yo no como solo como Estado, la manera quieren hacer paz con Israel, eso es aparte, pero el tejido social sirio está destruido porque entraron en las casas de los alawitas a matar alawitas. Simplemente la matanza, el exterminio que hicieron en la costa, decían que iban buscando gente del régimen anterior, según el criterio de ellos, lo que es el régimen anterior, o le llaman ellos Fulul al-Nizam, pueden entrar en ello unos 10 o 12 millones de sirios. Todo el que vivían con el Estado sirio era funcionario, trabajaba en una banca o estaba bajo el control del gobierno, ya no hablo que puede ser militar o policía, es un fulul al-Nizam, quieren matarlo. Entonces, claro, cuando entra en la zona de la costa y lo graban ellos, es parecido o igual como el exterminio armenio por los turcos en 1915 que pasó en el desierto de Deir ez-Zor en Siria. Igual, simplemente en aquel momento no había prensa, no había teléfonos, no había grabaciones directas con insultos racistas, no había degollamiento, porque hay vídeos donde sacan hasta corazones de los niños. Hay niños que le han robado los órganos suyos. Estos vídeos no nos dejan ni publicarlo porque no llegan, por una manera u otra. Ha sido unas brutalidades tremendas. En 3 días se calcula que han desaparecido de las costas sirias entre 30 y 35.000 personas. Gente han oído a las montañas, llegaron a comer, quemar hasta las montañas, han saqueado todas las casas, han robado todos los oros, los coches, los motos, pero incluso entran en las casas y si les cogen el oro, simplemente te vuelvo el oro si tú me dices dónde hay uno que era pro Assad anteriormente. Saben que la mayoría son civiles, normales, y han matado a mujeres, niños y ancianos. ¿De qué estás hablando de pro Assad? Donde tiene que haber gente con armas, gente que han levantado y tienen derecho a levantarse. Quiere decir, no había una caída de un Estado, un gobierno, donde no hay gente que intentan defenderlo por una manera u otra. Ellos le entregaron las armas, porque llegaron un momento, ha sido un complot internacional, Carlos, tremendo, porque cada vez me llegan más datos. En el principio, como la mayoría de la gente, hemos quedado en shock, porque el país se entregó, no había batallas, que algunos pantomimas que son prorrusos o pro Putin
y te sale, no es que el gobierno sirio, el ejército no quería luchar, no van a luchar los rusos por nosotros. Los rusos nunca han luchado en Siria, claro, nunca. Usaron su aviación, pero luchar sobre terreno nunca. De hecho, tienen 20 soldados muertos, mártires, en alguna cosa especial, pero el ejército sirio ha dado entre 80 y 100.000 soldados. Quiere decir, hay mucha desinformación sobre el tema, porque había una entrega internacional. En un momento, Estados Unidos y Rusia dijeron, hasta aquí llegó Bashar al-Assad y su gobierno. Ya está. Los otros cumplen órdenes, nada más. El turco y cumple la orden del americano y los israelíes participaron en ello, los franceses con su inteligencia en el norte, los ucranianos preparando gente con drones en el norte, puede darte muchos detalles. Y hasta los iraníes han sido engañados hasta la batalla de Homs. Se dieron cuenta que hay un engaño total y ahora veremos qué pasa. Quiere decir, la política de Oriente Medio está muy mezclada, hasta incluso veremos lo que pasa con las conversaciones de paz, entre americanos e iraníes en Oman por el tema del tratado nuclear, porque se va a aclarar mucho que pero han sido engañados porque hasta los iraníes y hasta hoy en día, por desgracia, piensan que puede haber una unidad de la umma islámica, la nación islámica, por encima de las naciones. Y con la caída del Estado sirio ha caído el nacionalismo árabe, porque era el último partido Baas que defendía, defendía prácticamente la unidad árabe en general. Por lo tanto, ellos piensan por encima de todo tiene que haber unidad de los musulmanes, da igual que son sunitas o chiitas, pero sin resolver el problema entre ellos. Lleva 1400 años y quieren volvernos unos y otros hasta el siglo VII, cuando había una batalla entre el Hussein y los Beni Umayya y le cortaron la cabeza del Hussein, que es el nieto del profeta Mahoma. No avanza esta gente, vive en el pasado, vive no quiero entrar ya en tema religioso, pero no avanza, no hay manera de solventar el problema entre ellos, porque se siente entre ellos y hay una paz y tranquilidad religiosa entre los musulmanes, quizá avanza el mundo musulmán. No, no hay manera. Los paces se han hecho protestantes con ortodoxos y con católicos. Había guerras religiosas tremendas en Europa. Hoy en día están en otra onda. En el mundo musulmán es imposible. Por lo tanto, las dictaduras son necesarias. Si no, el salafismo y el wahabismo gobiernan todos los países musulmanes. Y este hombre ha sido muy duro, él y su padre, contra los hermanos musulmanes. Por eso había una manera u otra acabar con el gobierno sirio. O por terminar, como esta pregunta, como el sionismo internacional le interesa la caída de Siria, hay un complot mundial de ello, pero hasta mentiras brutales, porque saben los datos, ellos lo saben, pero siguen mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que he dicho, el eje se rompe en Siria, ya está, se acabó. O sea, antes empezaba en Irán, acaba en el sur del Líbano. Todo el armamento que pasaba, tropas, preparaciones, las fábricas militares sirias, que había 300 fábricas subterráneas, que preparaba drones, misiles, todo lo que has visto en la guerra del Líbano, Hezbollah con Israel en el 2006, todo era fabricación siria, los misiles y los drones y los Cornets. Todo. En el 2006 no había drones, pero los Cornets, los antitanques, todos los misiles balísticos que se usaban en aquel momento. Y los combatientes en el principio se preparaban en Siria. Y hasta la Liga Árabe, que pasó justo en octubre, a principio de octubre, Bashar al-Assad no cambió su postura. No cambió su postura. Porque cuando le hablan es que se escapa del país. No ha escapado del país. No ha cambiado porque uno que quiere cambiar, sabiendo lo que está pasando, pues dice, pues mira, haremos lo que tenemos que hacer, hubieran dejado que sea el más grande posible, si hubiera pactado con Israel, o hubiera dicho a los israelíes, voy a acabar la relación con Irán y con Hezbollah. Como su padre anteriormente, su padre hubiera sido el Nobel de la Paz si hubiera hecho eso. Pero no ha querido vender la causa palestina y el pueblo palestino.
ni lo que pretende por lo que se llama el arabismo, el paraarabismo, y que es la primera causa del mundo árabe, la causa palestina. Y de ahí lo hemos pagado una guerra larga, sectaria, donde querían traer todos los cortacabezas de todo el mundo, y la caída de Siria, para Israel más importante, mucho más importante lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando en el sur del Líbano, porque es la arteria principal de esta relación. Y de hecho datos, yo te voy a dar muchos datos, porque tengo buena relación con el gobierno anterior, y sigue teniendo con algunos de ellos, ya están fuera del país. El último día de la tregua, Carlos, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, el día 26, los misiles que se lanzaron, 320 misiles, llegaron a Tel Aviv. La mayoría de ellos, porque no puedo saber exactamente cuánto han pasado a través de la frontera siria. Y eso Israel lo sabe. Por eso salió el día 27, cuando hay tregua, dijo, Bashar al-Assad pasó todas las líneas rojas, y dieron la luz verde de la operación que se ha hecho con el complot ruso, americano, y todo lo tienen preparado. Desde luego la situación actual es muy difícil de entender, es caótica, da la sensación de que hay un deterioro ideológico espantoso que produce esa incapacidad para entender lo que está sucediendo en estos tiempos en los que parece que la historia avanza rapidísimo, ¿no? Por días. Como analista internacional, como marxista también que eres, y sirio residente en España y por tanto también conocedor de la situación aquí española, no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarte por tu opinión sobre esa lamentable respuesta de la izquierda española, un país que además estamos sufriendo ese declive ideológico, esa desorganización absoluta de la izquierda, esa incapacidad para reaccionar. Nos quieren convertir en uno de los países miembros de esta especie de factoría comunitaria europea de armas. O sea que nuestra situación no es precisamente bollante, sino todo lo contrario. Y aún así nos produce indiferencia lo que ocurre, lo que nos llega de Siria, como pasó, por ejemplo, con Libia y otras tantas ocasiones, ¿no? En las que el imperialismo pasa por encima de pueblos enteros, destrozando millones de vidas, como tú comentabas, de forma arbitraria. Y esto pues nos deja prácticamente indiferentes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer entender a los españoles que esta situación de la soberanía, la lucha por la soberanía de un pueblo legítimo y digno como es el pueblo sirio, afecta a la soberanía de todos los pueblos? Carlos, el deterioro ideológico es ya mundial, ya no se puede hablar desde el eurocomunismo, y tú sabes que lo que es la izquierda en España, incluso en Europa. ¿Dónde está el Partido Comunista Italiano, que era el que tiene 1 millón de afiliados? ¿Dónde está el Partido Comunista de España? O sea, hoy en día hay personas, pero no hay partidos. En España te encuentras con gente maravillosa, bien preparada, tiene ideas claras, son marxistas-leninistas, antiimperialistas, pero como estructura está destruida. Ya han sabido y nos han vencido en ello. Ha trabajado bien la CIA, en este tema, como la unidad 8200 en Israel, por el tema de avanzar con el tema del sunismo y el chiismo. O sea, viene el problema de lejos, pero lo usan hasta hoy en día para que haya una pelea y están mirando. Por lo tanto, la izquierda española está como todas las izquierdas europeas. En el principio del 2011 se despertó muy tarde. Sabe que nuestro amigo Javier Couso era lo primero que llevaba dentro de la izquierda por llegar a Siria como eurodiputado, y había una pelea entre él e incluso otra eurodiputada que era totalmente pro terrorista de Siria. Ya se han demostrado lo que son. Antes le llamaban revolución, ya se ha visto que revolución es. Revolución del siglo VII, y aplicar la Sharia, y la mujer en su casa a cuidar a su hijo y sus... Y hay el tema largo. Y aquí empezaron a despertarse, lo mismo como en el 2011, la primera charla que yo podía dar o formarnos lo que es el movimiento apoyo a Siria, tardamos 5 años. Tú imaginas que, por contarte que la primera charla, que era mi obligación hacerla, tenía que ir a un partido de extrema derecha a darla sobre Siria. Porque simplemente cuando me invitaron, mi obligación era dar la versión
ver lo que está pasando, ver, la campaña era brutal. Hoy en día no se habla de Siria, porque ya no interesa, ha caído. Pero anteriormente era tremenda, Carlos, el tema contra Siria, entre medios de comunicación, la propaganda, el ataque directo al Estado sirio, los bloqueos, todo. Y nosotros lo que pocos podemos llegar, mi misión era llegar donde puedo llegar. La palabra que me vino en aquel momento es de Siria, tú tienes que hacer un agujero en una pared, solo. Entonces, claro, el primer partido, por contártelo por desgracia, de extrema derecha, que no tengo nada que ver con ellos, me dijeron, mira, tenemos cosas en común, somos anticionistas, porque son de extrema derecha, odian el sionismo y tienen algo en común, como odian los judíos por ser sionistas, tenemos algo en común, para ellos era en común que Bashar al-Assad defendía la minoría cristiana. ¿Nos puede dar una charla ahí? Le dije, pues por supuesto que sí. Solo a una condición, que me presente adentro que soy comunista sirio. Y él me dijo, era un juez, uno de los jefes, ¿vale? Su padre era un teniente fiscal jubilado aquí en Valencia, no vamos a dar nombre, y tiene que ver las caras dentro, había 50 personas dentro, cuando le dijo, no, aquí tenemos cosas en común, os presento un médico sirio, es comunista, tal igual, hay que ver los pupilas cómo se delataron dentro. Había que tener cojones para entrar adentro, solo ver las pancartas que están en las paredes y la gente que cabeza tiene. Di la charla, me aplaudieron al final porque estamos dependiendo para ellos los cristianos de Siria y nosotros estamos dependiendo Siria como estructura por encima de todo, y también entendemos como sirio soy laico, Siria sin sus cristianos no es Siria, porque existe antes del Islam el cristianismo en Siria. Por lo tanto, eso le pasa y luego ya la izquierda empiezan a abrirme puertas para hacer charlas, hablar, te junta ya con gente de izquierda en el País Vasco, aquí y allá, incluso aquí en el PCP valenciano, el Partido Comunista, hice una charla en su sede, poco a poco. Y ahora mismo es lo mismo, quiere decir, cayó, creo que esta vez han levantado antes, porque vieron que la caída de Siria es una caída de un eje antiimperialista total en la zona. Y la caída de Siria ha quitado muchos mitos, Carlos. Entonces, claro, hace poco estuve invitado al Partido Comunista de España en La Rioja y dio una charla en la Universidad de Logroño y luego vino el acto de Madrid con un documental que ganó incluso premios, hecho por Susana Oviedo sobre la guerra de Siria en el 2019 y por cierto me encantó. Lo presentó la escritora Teresa Galeano. También había un corresponsal de guerra que también estuvo en la guerra de Siria y ha documentado muchas cosas. Y ha sido el segundo acto, luego vino el Congreso y vamos cada vez más. Creo que esta vez se han despertado la izquierda un poquito antes, viendo que han perdido un eje de antiimperialista importante, lo que era en Oriente Medio. Mitos han caído muchos. Uno de ellos la Federación Rusa. Por decir algo, mucha gente aún están defendiendo. Eh, el, el tema es muy delicado, Carlos, por explicarlo. Aún la gente, por desgracia, porque los marxistas hablamos siempre de la crítica autocrítica, del materialismo y analizar todo. Cuando te das cuenta, el pacto que había entre Estados Unidos y Rusia en Siria está reflejando sus relaciones cara al futuro en tierras dentro de Ucrania. Ya no se habla de acabar con el nazismo en Ucrania, por ejemplo. De pronto los americanos van a invertir dinero dentro de Rusia en negocios. Está trabajando Gazprom con empresas americanas por el tema del petróleo y gas en el Polo Norte. Luego no ves ninguna condena a los masacres otra vez a Gaza. Son muchas cosas, te das cuenta, ni el BRICS va a salvar el tercer mundo, el mundo del sur, ni esta política de China comunista tiene que algo que ver con el antiimperialismo, nada, intereses. Que ellos quizá lo aplican dentro por una parte política ideológica, pero no económica en China, pero fuera les da igual gobernar que gobiernan corte cabeza en Siria o los talibanes en Afganistán. Van a hacer el negocio con ellos igual. Vienen, le dan la mano, que aquí llega, tú me das los puertos, yo te doy. Y eso es la política. Entonces, claro,
Después la caída de Siria, donde había contratos firmados. Éramos aliados estratégicos de 80 años, de la época de la Unión Soviética. ¿Qué les han ofrecido a los rusos en Siria? Y de repente te dicen, no, es que no, ya está. Cogen, ya tenemos muchos datos. Aquí no tengo tiempo por hablarte 3 horas de datos concretos. La entrega totalmente, fundamentalmente de los rusos. Los iraníes, menos, porque una es superpotencia y la otra es una potencia regional. Pero todo lo indica. El imperialismo no ha ganado mucho, Carlos. Desde el asesinato de Soleimani, luego el atentado de Reisi, que es un atentado, digan lo que digan, porque ni a Irán le interesa decir que es atentado. No interesa. Ni a nivel demuestra la debilidad que tiene, que no ha podido defender su presidente, que va a hacer una guerra nuclear o qué va a hacer contra el intencionista de Estados Unidos. Lo han eliminado. Luego, lo que pasó el 7 de octubre, la caída de la cúpula importante para mí, Hassan Nasrallah es tan importante que no ha habido un hombre en los últimos 100 años en esta zona, con el poder que tiene antiimperialista, este empuje de las masas, lo han matado con una bomba americana, con un F-35, con una bomba especial que pesa ni se sabe cuánto. Ha bajado hasta un búnker a 30 metros bajo tierra. Nos han ganado batallas, no han terminado con nosotros. Luego la caída de Siria. Todo lo que ha pasado, si hubiera aguantado Siria y no había entrega de los rusos a Siria, y esa entrega hay que saber el porqué hasta el último detalle. Yo tengo mi tesis del tema. Entonces, claro, ahí ha cambiado todo. Te quiere decir, después de la caída de Siria, ¿qué va a fiar? ¿Del todo de Irán de la Federación Rusa? ¿Su tratado nuclear y sus conversaciones? ¿O los venezolanos? ¿O incluso los cubanos? Quiere Ujú. decir, tiene que dejar pensar mucho, tiene que depender de tú mismo, pero en un mundo donde es cada vez más agresivo y no seguir las superpotencias. Por lo tanto, tiene que reflexionar mucho. Entonces, la caída de Siria fundamentalmente le favorece al sionismo, por terminar pronto este tema. Rusia ha participado en la caída de Siria para favorecer el sionismo internacional, sin duda, sin ninguna duda. Y por eso podemos hablar de los házaros, donde vienen los actualmente gobernantes de Israel, todos son házaros. Son askenazis, la mayoría son. Entraron en el judaísmo en el siglo séptimo, octavo, son de origen ruso. Vivían en el Cáucaso. De Ujú. ahí vinieron y han vivido en Bielorrusia, en Ucrania, en Rusia. En Israel hay entre 1 y 2 millones, casi 2 millones, de origen ruso, ucraniano, bielorruso. Viven judíos, sionistas en Israel. Y esta relación no se ha cortado nunca, ni a nivel político, ni a nivel económico, Carlos, ni a nivel de ayuda. Incluso le han ayudado muchísimo en el embargo de Rusia, de Europa contra Rusia en la guerra de Ucrania. Han sabido jugar. Y claro, cuando el ente sionista se ve en peligro, la primera que se ve relativamente en peligro desde 1948, frentes abiertos. El frente el sirio no se abrió no por casualidad, porque no lo va a permitir Rusia, primero, porque no solo que tiene que dar el visto bueno de ello, el apoyo militar. Tú no puedes abrir un frente contra un poder de Israel, toda la OTAN está detrás, si no tienes tu aliado estratégico que tiene que ayudarte en infraestructura militar, en reemplazar maquinaria destruida, en ponerte los radares balísticos en su sitio, de darte armamento, de darte suministros. Todo el armamento sirio es ruso. ¿Cómo va a abrir una frente del Golán si los rusos dicen, no te se ocurra hacerlo? Y esto, ahora salen los documentos, cuando te dicen, no, que los sirios no han hecho nada en el Golán, pero Israel ve, Irak manda drones, 2 ataques iraníes, ¿han hecho mucho daño o no? Eso es otro tema. Yemen mandando misiles, el tema de Gaza y no han podido arreglarlo a pesar del exterminio que están haciendo, y el sur del Líbano. Vieron que esto sigue. Israel puede estar mermada a nivel económico, militar, el tema del territorio, etcétera, etcétera. Y han movido rápidamente el IPAC
que está en Estados Unidos, no solo domina demócratas y republicanos, Carlos, domina el mundo. Tiene relación con el lobby sionista en francés, británico y lo demás. Entonces, sabía anteriormente 8 viajes secretos entre el Shin Bet, que lo ha quitado ahora Netanyahu al jefe porque sabe muchos temas, mm, y a Rusia los últimos eran en octubre. Ya lo han dicho públicamente, ya lo han ofrecido. Oye, nosotros podemos hacer todo posible que gane Trump las elecciones, porque los dos son sionistas, da igual que gane demócrata o no. Pero con Trump posiblemente puede haber paz o engañar a los rusos que puede haber en paz en Ucrania. Vamos a canjear Siria con Ucrania. Y eso es mm, lo que ha pasado. Llegan, gana Trump, ves Trump enseguida ya está hablando de parar esta guerra, de sentarlos, de obligar tal con Biden o viene la otra, hubiera sido todo igual, el desgaste sigue y te das cuenta el canjeo ha sido antes de tiempo, también estos son detalles pequeños, vino mm. la entrega de Siria antes de arreglar algo firmado, hablado sobre Ucrania. ¿Por Sí, qué? Porque les obligaron a Netanyahu el alto el fuego dentro del Knesset. La política israelí dentro le obligó en hacer el alto el fuego, entonces se anticiparon todos los procesos que ha habido. Porque los rusos mm, no hubieran soltado Siria antes de tener garantías, las conversaciones y algo firmado. Y ahí viene el choque que algunos te cuentan, pero que Rusia ha ganado la guerra. La Rusia no ha ganado la guerra en Ucrania. Se gana la guerra en 3 condiciones. Rendición total, reconocer territorio liberado por tuyo y aparte levantar las sanciones y devolverte el dinero tuyo. Que ganar la guerra. Entras y paras ahí. Si no te lo reconocen territorio ocupado, estás igual. Y el otro lado lo van a armar. Están armándolo. De hecho, toda Europa, quiere decir, era una manera de decir, haremos algo. Para mí también tengo otra tesis mía que van a engañar a Rusia en Ucrania y lo dije no ahora, hace 4 meses. Eso es lo que he visto en la Casa Blanca, Carlos, es una pantomima, un teatro. Cada uno tiene su pieza en el teatro. Con Trump y Zelensky por una parte, por la otra el M6, los británicos con los franceses trabajando en Europa. mm. Tú has entregado y ahora se prolonga y sigue la guerra y siguen los drones y siguen los ataques a infraestructura importante en los dos países. No hay ninguna tregua, no se ha firmado nada. Y esto lo van prolongando, prolongando, prolongando. Y ya saldrán propuestas, tropas francesas, británicas, armamento para Ucrania para prolongar la agonía de esta guerra. Pero a cambio han entregado Siria. Mm. Sí, sin duda es un Es tema muy largo el tema, muy largo. complejísimo, quedaría para muchísimos análisis y no queremos abusar de tu tiempo, Fira, sabemos que estás ocupado y bueno, por terminar, si quieres añadir algo más o, bueno, expresarnos o comunicarnos qué podemos hacer desde aquí. Fira, pues solamente darte las gracias por atender la llamada del común y por compartir tanta información que es tan compleja y tan difícil de entender, pero que es necesaria también saber tu opinión, por supuesto. Nos gustaría mucho, bueno, pues poder hablar contigo en el futuro si quieres para hacer un seguimiento de la situación del pueblo hermano de Siria y a quien enviamos, por cierto, todo nuestro ánimo y apoyo y a, bueno, y solamente darte las gracias y como te digo, si quieres añadir algo más, pues puedes decir lo que quieras. Sí, Carlos, evidentemente te das cuenta, el tema es muy largo. Mm, Rusia, con todos los expertos que tienen, saben que puede haberla engañado o no. Tiene una carta que el Bashar al-Assad está ahí. Por cierto, no quiere que hable porque se habla, prácticamente se va a ver muchas cosas claras. Incluso si sigue en Rusia y habla prácticamente, tiene que estar todo pactado con los rusos. Este hombre no hablará hasta que salga de ahí, lleva 4 meses, se sabe muy poco de él, prácticamente está incomunicado por algo. Por eso te digo yo, los rusos vuelven a fortalecer la base militar suyas en Siria con armamento y aviones. Es decir, va cambiando la situación, no día cada día, quizá cada hora.
uno tiene que estar muy pendiente. Esto no se ha visto nunca, por lo menos yo, que ya tengo años, no he visto una situación parecida. Podemos quedar cuando quiera, Carlos, porque hay muchos detalles, muchas explicaciones y vamos a esperar lo que pasa ahora mismo, que han empezado hoy las conversaciones iraníes americanas. Para mí va a ser un fracaso, bajo mi punto de vista, porque el lobby sionista americano no le interesa ningún tratado, sino no hay una manera de rendición de Irán y Irán no se va a rendir, y fundamentalmente la reunión entre Putin y Trump en Arabia Saudí, donde van a hacer otro plan de saques en Picot en Oriente Medio. Lo último lo dividieron franceses y británicos en 1920. Hoy en día hay dos gran potencias que dominan esta zona, son los rusos y los americanos, y vamos a ver lo que pasa. Pues te agradecemos muchísimo, insisto, tu presencia, Firas. Ha sido interesante saber tu opinión y aquí nos tienes para lo que quieras. Muchísimas gracias, hasta otra camarada. Un abrazo, camarada. Salud. Chao.